que es tóxica para otros organismos. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un hongo que está produciendo una sustancia que impide el crecimiento de otro hongo. ¿Ya? Entonces, esa sustancia se puede aislar, ¿cierto? Y se puede estudiar y se puede utilizar, en este caso, como un antifúngico. Ahora, no es fácil llegar a tener un antibiótico, por ejemplo, un antifúngico. Estos deben tener una especificidad. Eso quiere decir que tienen que tener un sitio blanco en el microorganismo que yo quiero erradicar. ¿Ya? Aparte, tienen que tener una potencia biológica con bajas cantidades. ¿Ok? Eso quiere decir que tiene que funcionar, ¿cierto? Con miligramos, dosis bastante bajitas. A nadie se le han dado antibióticos, por ejemplo, a nadie le han dado 1 kilo de antibiótico cada 8 horas. ¿Ya? Son miligramos, son bajas cantidades. ¿Ya? Algo que es muy difícil de lograr es la toxicidad selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que dañe solo a los microorganismos y no daña mis células. Aún así, se utilizan sustancias de este tipo que tienen sus efectos secundarios, ya que igual dañan un poco algunas células. Entonces, ojalá elegir los que sean menos dañinos posibles, ¿ya? Que lleguen obviamente buena distribución tisular, que se distribuyan bien en los tejidos donde está la infección, ¿ya? Y algo también que es deseable, que sean estables, de bajo costo relativo, ¿ya? Y que sean fáciles de administrar. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas tienen que cumplir un compuesto para que sea llamado antimicrobiano. ¿Ya? Esta es un poco la historia de los antimicrobianos desde el primero que se empezó a usar, ¿ya? De 1943 de forma masiva la penicilina, ¿ya? Y de ahí han ido apareciendo varios otros antibióticos, ¿cierto? Hasta llegar a cefalosporinas de tercera, de cuarta generación, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá abajo, hay algo especial porque cuando se usan los antibióticos inmediatamente aparece la resistencia bacteriana. De hecho, cuando se empezó a usar la penicilina, ya había un montón de estudios de bacterias que eran resistentes a la penicilina, ¿ya? Y ustedes se fijan que de a poquito aparece un antibiótico nuevo y las bacterias no se demoran mucho en hacerse resistentes. ¿Okay? Ya, pero es un tema que podemos desarrollar más adelante. Si ustedes se dan a bioanálisis, van a tener clases exclusivas de solo resistencia. ¿Ya? Hay antibióticos que son de primera línea, que quiere decir que cuando yo tengo una infección, ¿cierto? Son los que se dan siempre. ¿Ya? Después hay antibióticos de segunda línea. Estos antibióticos son cuando las bacterias son resistentes a las de primera línea. Yo uso los de segunda línea. Como la cartita bajo la manga, esto si algo no me resulta, ¿cierto? Cambio un antibiótico más potente. Hay antibióticos que se usan, ¿cierto? Solo en el hospital, generalmente que son endovenosos, ¿ya? Y hay antibióticos que son de uso restringido, que se usan en algunas condiciones, en algunas bacterias de forma especial, y no en otras, justamente para evitar el fenómeno de resistencia, ¿ya? Eso es como clínicamente hablando, ¿ya? Lo ideal es que los antibióticos maten al microorganismo y lo destruyan y lo hagan desaparecer, así como que lo vaporicen, ¿ya? Pero muchas veces no pasa eso. A veces los antibióticos tienen efectos subinhibitorios, ¿ya? Y las bacterias tienen estas modificaciones morfológicas y se ven como raras, ¿ya? Por ejemplo, este es un bacilo, ¿ya? Un bacilo que tiene forma bacilar, pero si ustedes se fijan aparecen formas raras, ¿ya? Eso porque la bacteria tiene un efecto subinhibitorio. El bacilo en esta fotografía sigue estando vivo, pero está alterado estructuralmente, pero sigue vivo, ¿ya? A veces pasa eso con los antibióticos. Aquí obviamente el sistema inmune es el que se tiene que encargar después de eliminar, ¿ya? Todos estos microorganismos, ¿ya? Especialmente las bacterias, tienen compuestos. Ustedes ya lo han visto a lo largo de esta asignatura, que tienen lipopolisacáridos, tienen peptidoglicán, ácido lipoteicoico, tienen proteínas, tiene ADN, ¿ya? Y esto obviamente, ustedes lo están viendo en inmunología también, esto activa el sistema inmune, ¿ya? Estos son antígenos que tienen un efecto inmunomodulador, ¿ya? Y que van a alterar, ¿cierto?, la quimiotaxis, la fagocitosis, van a hacer que se produzcan citoquinas, ¿cierto? Y se activen, ¿cierto?, linfocitos T, linfocitos B, con todo su, ¿cierto?, el background que tienen completo de respuesta ante los antígenos. ¿Okay? ¿Por qué le hablo de esto yo? ¿Cierto? Estoy mezclando aquí entre inmunología y microbiología, ¿ya? Porque cuando yo doy antibióticos, ¿ya?, los antibióticos muchas veces alteran este equilibrio que hay entre
el efecto inmunomodulador de los antígenos, ¿ya? Y la quimiotaxis, ¿okay? Y la respuesta del sistema inmune. Eso lo vamos a tocar en detalle en las diapositivas que siguen después, ¿ya? Los antibióticos se pueden clasificar de muchas formas, según el origen, según la actividad que tiene sobre las bacterias, según su mecanismo de acción, según su estructura química y según su espectro, ¿ya? ¿Qué es lo que viene ahora? Según el origen, hay antibióticos que son de origen biológico. ¿Qué quiere decir? Que hay un organismo que produce la sustancia, produce el compuesto, ¿ya? Y eso yo lo aíslo, lo limpio y lo envaso, ¿cierto?, para que se lo den al paciente, ¿ya? No participa nada más que de origen biológico. Por ejemplo, hay un hongo que se llama el Penicillium notatum, que es un hongo genéticamente modificado, que lo cultivan en unos toneles grandes de caldo de cultivo, gigantes, y lo hacen crecer y le dan nutrientes, y el hongo lo único que hace es crecer y producir penicilina, ¿ya? Por eso ahí viene el nombre penicilina, del Penicillium notatum, ¿ya? Después que produjo el hongo, ¿cierto?, se llenó de hongos el tonel gigante este, ¿ya? Matan al hongo, ¿ya? Eliminan al hongo, sacan el líquido, depuran el líquido, lo limpian, ¿ya? Lo liofilizan y me lo venden a mí como penicilina en frasquito. Si ustedes se fijan, todo biológico. Pero hay antibióticos que son sintéticos. Eso quiere decir que no participa ningún microorganismo. Estos se fabrican en un laboratorio de química, ¿cierto? Poniendo un compuesto uno con otro, un radical, y van armando la molécula, ¿ya? Y de ahí se entiende cuáles son los semisintéticos. Es cuando el antibiótico biológico, una vez que lo limpié, lo depuré, me lo llevé al laboratorio y en el laboratorio lo modifiqué. Le puse un radical, un grupo metilo, un grupo acetilo, etc. Lo voy arreglando para que quede más potente. La idea es hacerlo más potente. Entonces hay antibióticos biológicos, sintéticos y semisintéticos. ¿Se entiende eso, cierto? ¿No hay problema? Después viene la prueba. Según la actividad, hay antibióticos que son bacteriostáticos y bactericidas, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo una bacteria en un caldo de cultivo. Y mientras haya caldo de cultivo, la bacteria va a ir creciendo, sin ningún problema. Ahí se va a ir desarrollando y se va a ir multiplicando, feliz, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le pongo un antibiótico bactericida? ¿Ya? La bacteria va creciendo porque tiene todos los nutrientes y yo le pongo el antibiótico y la bacteria va a empezar a morir, va a dejar de multiplicarse y las que están vivas van a empezar a morir. Eso es bactericida. Pero en cambio el bacteriostático, si ustedes se fijan, la bacteria va creciendo, yo le pongo el antibiótico y la bacteria va a dejar de multiplicarse, pero las que están vivas van a seguir vivas. Por eso que se llaman bacteriostáticos, ¿ya? ¿Qué es mejor, un antibiótico bacteriostático o bactericida? Bacteriostático. Un bactericida porque elimina al tiro a la bacteria. Pero igual se usan muchos antibióticos bacteriostáticos, ¿ya?, a la espera de que el sistema inmune se encargue de estas que quedaron vivas. ¿Ok? Según mecanismo de acción, hay muchos mecanismos de acción. Todo lo que han visto en biología, todo lo que han visto hasta ahora de bacterias, en cuanto a su metabolismo, ¿ya?, en cuanto a su estructura, se puede modificar con un antibiótico. Hay antibióticos que alteran la síntesis de la pared, el metabolismo del ácido fólico, alteran la síntesis de DNA, alteran la síntesis de proteína, ¿ya?, alteran la membrana, ¿ya? Entonces cualquier cosa de la bacteria yo la puedo ver inhibida o alterada con un compuesto como un antibiótico. Más detalles vamos a ver después, ¿ya? Por ejemplo, antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ustedes saben que la pared bacteriana está formada principalmente de peptidoglicano, ¿cierto? Y hay muchos antibióticos como los beta-lactámicos, donde están metidas las penicilinas, están metidas las cefalosporinas, por ejemplo, los carbapenémicos, inhiben la síntesis de la pared bacteriana, específicamente inhiben la síntesis del peptidoglicano. Y si la bacteria no tiene un buen peptidoglicano, tiene una mala pared, va a morir, porque no tiene pared, ¿ya? Y hay antibióticos que a ustedes les tienen que haber enseñado que la peptidoglicano está unido por unos pedacitos de aminoácidos, ¿sí?, por unos aminoácidos, que son pentapéptidos, ¿ya?, donde es importante la alanina, porque con la alanina se hace la transpeptidación y así como que yo pego los ladrillos de la pared. Entonces, si hay un antibiótico que elimina la alanina, por ejemplo, como la fosfomicina, no tengo una buena pared. Y si no tengo una buena pared, la bacteria va a morir. ¿Ok? Generalmente estos antibióticos
inhiben la transpeptidación, la unión de los aminoácidos que forman el péptido ligandio de la pared. ¿Ya? Hay muchos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, esto es biología básica. ¿Ya? Acuérdense que la síntesis de proteína, yo tengo que tener un RNA mensajero que se une a la subunidad menor del ribosoma, después viene la subunidad mayor, ¿cierto? Y se empieza a leer por tripletes, ¿ya? Y cada triplete es un aminoácido y se va poniendo, ¿cierto?, en el ribosoma y se va haciendo la transpeptidación y voy armando la proteína. Entonces, hay antibióticos que inhiben, ¿cierto?, la síntesis de proteínas de la bacteria. Y si yo no tengo proteínas, no tengo enzimas, esa bacteria está condenada a morir. ¿Ya? Importantes son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Hay antibióticos que inhiben, por ejemplo, la DNA-girasa. ¿Ya? Ustedes saben que el material genético está enrollado, está súper enrollado, está recontra enrollado. Y ándate que está enrollado. ¿Ya? Pero yo para sacar una copia, por ejemplo, si quiero replicar el material genético, ¿ya?, o lo quiero transcribir para sacar una enzima, una proteína, porque la necesito, tengo que desenrollarlo. ¿Ya? Entonces hay antibióticos que inhiben a la DNA-girasa. Y si esa enzima no funciona, no desenrolla. Y si no desenrolla, no voy a tener proteína al final. ¿Ok? Y ustedes saben, como volviendo a la biología básica, que cuando yo desenrollo el DNA y quiero hacer RNA mensajero, porque ese RNA mensajero me sirve para una proteína, hay una enzima que se llama RNA polimerasa. ¿Ya? Y la RNA polimerasa, ¿cierto?, si yo la inhibo, no voy a tener RNA mensajero. Si no tengo RNA mensajero, no tengo proteína, no tengo enzima, la bacteria muere. ¿Ya? Hay antibióticos como las quinolonas que inhiben a la DNA-girasa y la rifampicina, por ejemplo, que inhiben a la RNA polimerasa. ¿Ya? Hay algunos que alteran la membrana celular. Las bacterias también tienen membrana celular, ¿cierto? Hacia afuera está la pared, pero después también tienen membrana más hacia adentro. Y hay antibióticos que inhiben o rompen la membrana celular. Aquí se ve un ejemplo de un antibiótico, ¿cierto?, ¿ya?, que se va metiendo en la membrana y se metió en la membrana. No, si se metió una molécula no es tanto. Pero ¿qué pasa si se meten varias moléculas? Irrumpen, ¿cierto?, la membrana, hacen un hoyo en la membrana, ¿ya? Y un hoyo en una membrana es fatal, porque aquí no hay control de lo que entra y lo que sale, y la bacteria se termina vaciando y se muere. Ejemplos de antibióticos, el colistin, por ejemplo, ¿ya? Y después vamos a ver más adelante la anfotericina B, que es un antifúngico que hace algo parecido, rompe las membranas, se va metiendo en las membranas. ¿Ya? El último mecanismo de acción, hay más mecanismos de acción, estos son los más importantes, ¿ya?, es inhibir el metabolismo energético. ¿Ya? Acá hay un ciclo que es sumamente importante, tanto para nosotros como para las bacterias, el ácido paraminobenzoico, PABA para los amigos, ¿ya?, lo tengo que procesar yo, ¿ya?, para obtener ácido fólico y que me ayuda para la síntesis de ácido nucleico y que me ayuda para la síntesis de proteína. ¿Ya? Hay varios pasos para llegar de aquí al ácido fólico para obtenerlo para esto. ¿Ya? Y dentro de esos pasos hay unas enzimas que trabajan aquí, que transforman, ¿cierto?, el PABA para llegar allá, como la dihidroestiolato sintetasa o la hidrofolato reductasa. Y hay antibióticos como el sulfametoxazol trimetropin, ¿ya?, son dos compuestos juntos, que funcionan los dos juntos, que inhiben a estas enzimas. Y si yo inhibo estas enzimas, no voy a tener los cofactores necesarios para sintetizar proteínas ni para sintetizar ácido nucleico. ¿Se entendió? ¿Cierto? Porque ahí actúan los antibióticos, esos dos se tienen que dar juntos. ¿Ya? Eso es metabolismo intermedio. ¿Ya? Esta es solo una pincelada de los mecanismos de acción. Más detalle, váyanse amigos y van a ser expertos en antibióticos. ¿Ya? Ahora, para que no se aburran, ¿ya?, les dejé esto en vez de ver un TikTok, en vez de ver un Instagram, andar sapeando a alguien. ¿Ya? Aquí sale una bacteria con sitios estructurales o metabólicos de la bacteria, y ustedes se entretienen uniendo el tipo de antibiótico a qué parte afecta a la bacteria. Hacen como una línea, ¿cierto? Y se entretienen ahí mientras cuando vengan en el bus, en vez de venir durmiendo. Van trabajando con eso. ¿Ok? Así como el repaso de los mecanismos de acción de los antibióticos, porque le van a salir preguntas en la prueba de mecanismo de acción de los antibióticos, así, pero no tan en detalle. Si quieren más detalles, vayan a salir.
Según el espectro de acción, ¿ya? Hay antibióticos que matan a un grupo limitado de microorganismos identificados, poquitos microorganismos, que son los de espectro reducido. Matan algunos gram negativos o solo algunos gram positivos. Pero hay antibióticos de amplio espectro que matan todo. Son muy potentes y matan positivos como negativos. ¿Ya? Y yo siempre hago esta analogía, que yo sé que la entienden bien. Imagínense que aquí en Santiago de Chile hay una persona sumamente peligrosa, un terrorista, ¿ya? Que hay que eliminar porque es muy peligroso, ¿ya? Y tiene miles de muertes a su vez, hay que eliminar. Tengo dos opciones. Contrato a John Wick. ¿Conocen a John Wick, cierto? Sí. Ya, contrato a John Wick, le digo hay que matar a este individuo, ya, y va John Wick, lo apunta, ¿cierto?, aquí con este jaco Wick, lo apunta con una mira láser, ¡pum!, y lo elimina. Solucionar problemas, matamos a la persona peligrosa. ¿Ok? ¿Qué pasa con los antibióticos de amplio espectro? El mismo escenario, Santiago de Chile. Está esta persona peligrosa, ¿cierto?, que hay que eliminar, etc. Y tira una bomba atómica en Santiago de Chile. ¿Maté al enemigo peligroso? Lo maté. ¿Pero qué pasó? Maté a todos los demás que viven en Santiago de Chile. ¿Ya? Eso es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos recién de antibióticos de primera línea? Siempre los antibióticos de primera línea tienen que ser de espectro reducido, para matar solo al microorganismo que a mí me interesa matar. Y los de espectro más amplio los dejo al final, ya cuando estos no funcionan. Porque estos dejan la escoba en la microbiota intestinal como mover madera. ¿Se entiende? ¿Está bueno el ejemplo? ¿Sí? Qué bueno que viene John Wick, si no, no funciona. Los antibióticos, ¿cierto?, alteran al huésped y alteran la microbiota, ¿ya? Desregulan la homeostasis inmune, ¿ya? Y aumentan la susceptibilidad a enfermedades, ¿ya? Entonces, dar un antibiótico hay que darlo solo cuando es necesario, ¿ya? Porque se produce esto, hay una desregulación y produce que el huésped que propenso a enfermedades, y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si estoy dando un antibiótico para que se mejore el paciente, ¿cómo va a quedar propenso a las enfermedades? Ya yo sé que se están preguntando eso. ¿Sí? ¿El profe está loco? ¿Ya? Esta es una tabla, ¿cierto?, que saqué yo un paper de hace varios años, ¿ya?, donde, si ustedes se fijan, aparecen algunos ejemplos del uso de muchos antibióticos, ¿ya?, que eliminan la microbiota intestinal. ¿Ya? Porque ¿se acuerdan cuando hablamos de microbiota? Que en el intestino donde hay más microbiota, ¿ya?, yo elimino la microbiota intestinal. No queda nadie viviendo ahí. ¿Ya? Se aprovechan patógenos como el Clostridium difficile. ¿Ya? Ese CD es Clostridium difficile, ¿ya?, una enfermedad aguda, una diarrea crónica aguda. ¿Ya? Ese Clostridium, al matar a todo el resto de las bacterias, queda solito en el intestino, ¿cierto?, y se empieza a multiplicar todos los nutrientes para él, ¿cierto?, y empieza a producir toxinas, y termino yo con una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que es peor que la infección que tenía en la punta del dedo 4. ¿Ya? Eso pasa con muchos microorganismos. Si ustedes se fijan con otros antibióticos, hay algunos antibióticos que, como aparece ahí, como cefalsporina o otros no identificados, que producen, por ejemplo, exacerban los cuadros de asma en los pacientes. ¿Ya? Fíjense en esto, hay muchos antibióticos que producen una candidiasis vulvovaginal, ¿ya?, o producen una vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque cuando la mujer toma antibióticos y el antibiótico mata a los lactobacilos, ¿se acuerdan que hablamos que es importante que estén los lactobacilos ahí? ¿Ya? ¿Qué pasa si mato a los lactobacilos? Se aprovechan los oportunistas. Bacterias que no murieron con el antibiótico se multiplican, como en el caso, por ejemplo, de la candidiasis, la cándida, o el caso, ¿cierto?, de una vaginosis bacteriana, donde hay una disbiosis, que eso lo hablamos en la clase de microbiota. Entonces, si ustedes se fijan, hay varios casos clínicos, ¿ya?, documentados de cómo los antibióticos pueden alterar a la microbiota. ¿Ya? No sé, hay que estar atento a eso cuando yo tomo antibióticos también. ¿Ya? Esto se puede explicar también en esta diapositiva. Si ustedes se fijan, esto es lo normal, pura felicidad en el lumen intestinal, ¿cierto? Tengo aquí un nutriente, un alimento primario. Esta bacteria se come este alimento primario, ¿ya?, y produce un metabolito secundario, y ese metabolito secundario
no se acumula, sino que hay otras bacterias que aprovechan este metabolito secundario, ¿cierto? Y se van alimentando y van creciendo, ¿cierto? Y aquí hay pura felicidad. ¿Ya? Todos ayudan. ¿Qué pasa cuando yo doy un antibiótico, por ejemplo, y el antibiótico elimina este microorganismo? Se va a acumular este alimento, ¿ya? Se pueden producir muchas sustancias tóxicas, ¿ya? Las otras bacterias que se comían esta sustancia tóxica ya no están, entonces se altera toda la disbiosis, toda la felicidad que estaba aquí se echa a perder, ¿ya? Porque maté bacterias que participaban dentro de la homeostasis, en este caso intestinal. Hay varios antibióticos, como les dije yo, que afectan al sistema inmune, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí está la vancomicina, neomicina, metronidazol, que reducen el número total de bacterias. Son muy potentes. La vancomicina es un antibiótico de amplio espectro que elimina principalmente gram positivos. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Si ustedes se fijan, reduce la expresión de un receptor que se llama REC3 gamma, ¿ya? Y ese receptor, ¿cierto?, es para reconocer principalmente el LPS. Entonces, cuando yo doy antibióticos para matar a un microorganismo, mato un montón de bacterias de pasadita y este receptor del sistema inmune disminuye. Entonces, como que yo mismo me estoy causando una inmunosupresión por eliminación de este receptor. ¿Por qué? Por el uso de antibióticos, ¿ya? Fíjense con la streptomicina que hace algo parecido, ¿ya? Si yo me fijo, por ejemplo, aquí en la ampicilina, gentamicina, reduce también un montón de bacterias y si ustedes se fijan, reduce la expresión de citoquinas también, como el interferón gamma, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí el uso de antibióticos está alterando también al sistema inmune, tanto reduciendo, ¿cierto?, la expresión de receptores para reconocer patógenos, ¿ya?, o reduciendo la producción de citoquinas. Entonces, todo eso, esto, si no me creen, revisen estas publicaciones. O sea, no es que lo diga yo, eso ya está publicado y está estudiado. Entonces, es uno de los efectos no deseados que tienen los antibióticos. ¿Ok? Hay algo que es importante también, que hay harto estudios sobre esto. Bueno, nosotros sabemos que los patógenos tienen patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAMs, que los tienen que haber visto en inmunología, ¿ya? Estos PAMs, si ustedes se fijan, mantienen activas los PRR, ¿cierto?, los receptores que tienen las células en el intestino, ¿ya? Y esto hace que se produzcan ciertos mediadores inflamatorios, citoquinas, ¿ya?, para mantener las bacterias a raya. Y algo que es muy importante, fíjense en la capa de mucos, ¿ya? Se protege el intestino, ¿cierto?, con una capa de mucos. ¿Qué pasa cuando yo doy antibióticos, mato bacterias que no tengo que matar, ¿ya? Fíjense, los PRR no tienen PAM que reconocer, por lo tanto no se activa la célula, no se producen los protectores de la célula, ¿ya?, para mantener a las bacterias a raya. Y fíjense cómo disminuyó la capa de mucos, súper delgadita, ¿ya? Y eso favorece a bacterias como, por ejemplo, cuando hablamos del Clostridium difficile, ¿ya?, para que infecten más rápido y produzcan peor la infección. ¿Ok? Eso como la explicación de eso. Vamos a ver algunas de las principales características de familias de antimicrobianos. Bueno, ya hemos adelantado harto. La penicilina, antibiótico usado, el primer antibiótico usado de forma masiva, ¿ya? El origen, como ya les dije, era el penicillium, ¿ya? Inhibe la síntesis de peptidoglicano. Estamos alterando en este caso la pared, ¿ya? ¿Y todavía se sigue ocupando la penicilina natural? Sí. No, si todavía se usa. Ustedes van a la farmacia, bueno, con recetas, sí, ¿cierto? Y hay penicilina, venden penicilina G o penicilina ¿Cuántos azul. años ya la evolución? Es que hay bacterias que todavía son sensibles a la penicilina. Todavía, los streptococos betamolíticos, por ejemplo, responden bien a la penicilina todavía, ¿ya? Estos se llaman antibióticos beta-lactámicos porque tienen un anillo beta-lactámico, ¿ya?, la penicilina, ¿ya? Hay penicilinas naturales, para contestar su pregunta, como la penicilina G, ¿ya? Hay semisintéticas, o sea que se llevan la penicilina natural al laboratorio y les meten cositas, ¿cierto?, compuestos químicos, y hacen meticilina, amoxicilina. Hay penicilinas de amplio espectro, ¿ya? O sea, penicilinas muy mejoradas, como las carboxipenicilina, ¿ya?, o como la ureidopenicilina, ¿ya?, que son de amplio espectro. O sea, estamos hablando de un antibiótico antiguo que se usa hace mucho tiempo, que ha sido mejorado y lo han hecho de amplio espectro, ¿ya?
Aquí estamos hablando de la familia de las penicilinas, no solo de la penicilina. ¿Ok? Y hay penicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué hará una beta-lactamasa? ¿Les suena ese nombre? ASA, que termina en ASA. ¿Qué son los que terminan en ASA? Son enzimas. ¿Y qué hace una beta-lactamasa? Degrada beta-lactámicos. Perfecta la asociación. ¿Ya? Yo les dije que estos eran antibióticos beta-lactámicos, ¿cierto? Porque tenían un anillo beta-lactámico. ¿Ya? ¿Qué hace una beta-lactamasa? Rompe el anillo beta-lactámico. Así la bacteria se defiende. Yo lo doy penicilina, la bacteria desarrolla beta-lactamasa, destruye la penicilina. ¿Ok? Entonces, inteligentemente han combinado penicilina con inhibidores de beta-lactamasa. ¿Qué quiere decir? Que yo anulo a la beta-lactamasa para que actúe el beta-lactámico. ¿Se dan cuenta? Esto es como iban, como venían. De los antibióticos la bacteria se defiende, yo hago esa cosa para defenderme de la bacteria. Así nos hemos ido durante años y nos vamos a seguir haciendo lo mismo. Cefalosporina es lo mismo. ¿Por qué se llama cefalosporina? Porque hay un hongo que se llama cefalosporio, que produce cefalosporina. La cefalosporina también tiene un anillo beta-lactámico. Y al ser beta-lactámico inhiben la pared bacteriana porque inhiben la síntesis de péptidoglicano. ¿Ya? La cefalosporina igual son antibióticos antiguos. Hay de primera generación, segunda, tercera, cuarta y últimamente tiraron uno de quinta generación, se supone. Y a medida que yo voy aumentando la generación, voy haciendo los más potentes. Si yo tuviera una infección, tendría que usar cefalosporina de primera o segunda generación, espectro reducido. Las de cuarta o de quinta generación las guardo para infecciones más potentes. ¿Ya? Es como la bomba atómica. ¿Ya? Los carbapenémicos igual son beta-lactámicos, si ustedes se fijan, igual tienen un anillo beta-lactámico, también inhiben la síntesis de peptidoglicano, pero los carbapenémicos son beta-lactámicos ya más potentes. Estos no se usan nunca de primera línea, ¿ya? Generalmente se guardan para infecciones más graves, ¿ya? Por ejemplo, el imipenem es un antibiótico de amplio espectro, mata más del 90% de enterobacterias, incluidos los fermentadores, mata pseudomonas, mata anaerobios, ¿ya? También sirve para matar gram positivo, sirve para Saccharomyces, para nocardia, hasta para Helicobacter. Entonces se guarda para infecciones más graves este tipo de antibióticos carbapenémicos. Otra familia, que hasta ahora le hemos dado duro a la pura pared bacteriana, no, ¿cierto? Al peptidoglicano. Esta familia de los aminoglicósidos, donde está la gentamicina, la amicacina, ¿ya? Inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ok? Tienen actividad tanto para gram negativo como para algunos estafilococcus, también para Mycobacterium. ¿Ya? En general hay baja resistencia a la amicacina dentro de este grupo de los aminoglicósidos. Las quinolonas, ya hemos hablado anteriormente, inhiben la DNA-quinasa, ¿se acuerdan? Por lo tanto inhiben la síntesis, altera lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, porque inhiben a la DNA-quinasa. Están los de primera generación que se usan hace mucho tiempo, ácido alidíxico, después salieron los de segunda, el ciprofloxacino. Este es el antibiótico que más se usa. Ciprofloxacino, para todo, ciprofloxacino. Lo de la uña, ciprofloxacino. Lo de un rojo en enfermedad infecciosa, ciprofloxacino. Lo recetan harto. ¿Ya? Hay algunos que son de uso respiratorio, si que hay una infección respiratoria, entonces se usan harto las quinolonas. Acuérdense que inhiben a la DNA-quinasa, tiene que ver con el ácido nucleico. Los macrólidos, ¿ya? Inhiben también la síntesis de proteína bacteriana. ¿Ya? Estos son antibióticos bastante grandes. Aquí está la famosa eritromicina, por ejemplo, que se usa hace mucho tiempo. Está la claritromicina, también uno de los más nuevos. ¿Ya? Inhiben, acuérdense, la síntesis de proteínas, los macrólidos. Macrólidos, aminoglicósidos, síntesis de proteínas. ¿Ya? Por último están los glicopéptidos y los lipopéptidos, ¿ya? Que esto lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared bacteriana también, ¿ya? Entonces estos son parecidos a los beta-lactámicos, porque también inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿ya? Se usa principalmente para gram positivos, para los estafilococcus aureus.
ustedes tienen que haber visto a lo largo de la asignatura que dejan cuál estafilococo aureus, la bacteria que más aparece, con más problemas, con más factores de virulencia. Entonces, la vancomicina es como lo mejor que tengo para el estafilococo aureus. ¿Ya? ¿Estamos? Esto es solo para su reflexión. ¿Ya? Esta lo saqué yo hace un par de años, ¿ya? O sea, hace varios años. Vean la producción o nuevos antibióticos, ¿ya? Que se han ido desarrollando. Cada vez hay menos antibióticos que se descubren para uso clínico para matar bacterias. ¿Ya? La curva está descendiendo claro, ¿cierto? Y por este otro lado está la resistencia bacteriana. ¿Ya? Si ustedes se fijan, a lo largo de los años, estafilococo aureus, enterococo, cada vez son más resistentes. Así como que en este combo iban, combos venían, parece que estamos recibiendo más combos que los que estamos dando nosotros. Porque cada vez aparecen menos antibióticos para uso clínico, se descubren nuevos compuestos, ¿ya? Y las bacterias cada vez son más resistentes. ¿Ya? Entonces, ese es un problema grave de salud pública mundial. ¿Ok? ¿Dudas de los antibióticos? ¿No? ¿Se entiende más o menos? Para más detalle, vayan servidos. Todo con los antibióticos. Dígame. Sí, el clostridium yo lo puedo matar, pero tengo que usar antibióticos más potentes para poder matar. ¿Ya? Y algo que es importante, muchos médicos dan, ¿se acuerdan que hablamos también de la microbiota, en la clase de microbiota? Hablamos, ¿cierto?, de estos suplementos que tienen, que le llaman probióticos. ¿Ya? Hay muchos probióticos para colonizar de nuevo y recuperar la microbiota intestinal. ¿Ya? Entonces yo doy antibiótico junto con algo para recuperar la microbiota intestinal, ¿cierto? Y que el paciente se pueda afirmar. ¿Ya? Antifúngicos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, si yo comparo esa línea, ¿cierto?, de tiempo que les puso de los antibióticos, había muchos antibióticos, hay muchas familias, ¿ya? Pero antifúngicos son menos. O sea, hay menos moléculas que sirven como antifúngicos que antibióticos. Antibióticos hay un montón, pero antifúngicos hay poquitas familias y son poquitos los antifúngicos. ¿Ya? Igual que esto representa un hongo, ¿cierto?, una levadura que está llevando, y si ustedes se fijan, aquí hay distintos puntos donde actúan los antifúngicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar ahora en la clase con los mecanismos de acción? ¿Ya? Uno de los principales blancos que tienen los antifúngicos para matar hongos, le estoy reforzando, antifúngicos para matar hongos, antibióticos para matar bacterias, ¿ya?, es el ergosterol. El ergosterol es un símil al colesterol que tenemos nosotros en nuestras células. Los hongos tienen ergosterol en la membrana, ¿ya? Es importante para la membrana del hongo, ¿cierto? Porque le da fluidez e integridad a la membrana, ¿cierto? Y al ergosterol se unen muchas enzimas, ¿ya? Dentro de ella la quitina sintetasa, que es una enzima que adivinen qué hace la quitina sintetasa. Sintetiza la quitina de la pared del hongo, por eso que los hongos también tienen pared. ¿Ya? Entonces, uno de los principales blancos es el ergosterol. Si yo inhibo el ergosterol, voy a tener problemas en la membrana. Y si tengo problemas en la membrana, el hongo muere. ¿Ya? Esto que está acá representa la síntesis de ergosterol desde el escualeno. El escualeno es un compuesto que se deriva del acetil-CoA del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan cuando vieron el ciclo de Krebs? ¿Cierto? ¿Ya? Y de ahí se sintetiza escualeno, y si usted se fija, hay un montón de enzimas que procesan el escualeno, lo pasan a lanosterol, a simosterol, a fecosterol, episterol, hasta llegar al ergosterol. ¿Ya? Entonces, muchos antifúngicos actúan a nivel de estas enzimas. ¿Para qué? Para no llegar al ergosterol. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos detalles de esto. Por ejemplo, los azoles, ¿ya?, como clotrimazol, ¿ya?, como fluconazol, o los más avanzados, como el voriconazol, ¿ya?, actúan a este nivel para inhibir la síntesis de ergosterol. ¿Qué parte inhiben principalmente? ¿Ya?
el paso de desmetilación del lanosterol en el carbono 14, o sea, inhiben a la lanosterol 14 alfa desmetilasa. ¿Y eso dónde está, profe? Vamos buscando. Lanosterol 14 alfa desmetilasa. A esa enzima inhiben los azoles. Y si yo inhibo a esta enzima, no voy a tener al final el colesterol. ¿Y qué se va a acumular? Lo anterior. ¿Ok? Porque no sigue avanzando si yo inhibo esta enzima. ¿Estamos claros? ¿Sí? 14 alfa desmetilasa. ¿Ya? Esto hace que baje el ergosterol y se acumulen esteroles metilados. ¿Ya? Esto obviamente altera la membrana celular, la hace más permeable y vulnerable a los daños. Entonces el hongo muere cuando el hongo es sensible a este tipo de azoles. Los polienos. Los polienos se parecían a los que alteran la membrana, ¿se acuerdan? Cuando vimos bacterias, porque los polienos, ¿cierto?, se unen a la membrana, ¿cierto?, y se van metiendo, si ustedes se fijan en la misma imagen que les puse en los antibióticos, profe. ¿Ya? Se va metiendo un polieno, después se mete otro, se mete otro, se mete otro, al final tengo un hoyo en la membrana. ¿Ya? ¿A qué parte se unen? No es que se metan en cualquier lado de la membrana. Los polinos se unen principalmente al ergosterol. Entonces los polinos buscan donde hay ergosterol en la membrana del hongo y se van metiendo ahí. Se mete una molécula, 2, 3, 4, ciertos vallas y hacen un hoyo al final de la membrana. Y un hoyo en la membrana es fatal. El hongo muere. ¿Ya? La glicofulvina tiene otro mecanismo de acción. Si ustedes se fijan, le gusta inhibir a los microtúbulos. ¿Ya? Ustedes le tienen que haber hablado en biología, ¿cierto?, de todo el sistema de ensamblaje, de todo, ¿cierto?, estos microtúbulos, ¿cierto?, y estos filamentos, microfilamentos que hay dentro de la célula, ¿ya? Irrumpen el uso mitótico. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes la metafase de la mitosis, donde tienen que estar todos los cromosomas alineados en el ecuador, ¿cierto?, en la metafase, y después se formaban los microtúbulos y los centriólogos empezaban a separar? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo inhibo los microtúbulos? Voy a tener un desorden en la repartición de cromosomas. ¿Ya? Y al final la célula termina muriendo. ¿Ya? Eso hace la glicofulvina. ¿Ya? Las linaminas inhibe a la escualeno epoxidasa. ¿Ya? Es otro compuesto que inhibe a una enzima que tiene que ver con la síntesis de ergosterol. Si yo busco a la escualeno epoxidasa dentro de este metabolismo, ¿cierto?, para obtener ergosterol, la escualeno epoxidasa está aquí. O sea, la linamina inhiben a la primera enzima en el paso de escualeno hasta ergosterol. ¿Ya? Acuérdense que los azoles actúan más abajo. La linamina en la primera enzima. ¿Ya? La 5-fluorocitosina está interesante. ¿Ya? ¿A qué se parece 5-fluorocitosina? ¿A qué les suena? 5-fluorocitosina. ¿No les suena? ¿A nada? ¿No hay que volver a biología básica? Esta es biología de media incluso. ¿A qué les suena 5-fluorocitosina? ¿A qué? Las bases nitrogenadas, ¿cuáles eran? Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Se llama 5-fluorocitosina. ¿Ya? La 5-fluorocitosina entra a la célula, es metabolizada por el hongo, ¿ya?, por varias enzimas que participan en su metabolismo, ¿ya?, y al final simulan ser una citosina, engañan al hongo como que es una citosina, y el hongo la pone en su material genético, la pone en su DNA o la pone en su RNA, pero es una citosina aberrante. Entonces el hongo cuando la pone no sirve para nada, porque no se puede leer después. Porque como engaña al hongo, se hace pasar por una citosina de verdad. ¿Ya? Y eso lleva al final a que haya un RNA aberrante o un DNA aberrante. Y si yo tengo un DNA o un RNA aberrante, murió el hongo. ¿Se dan cuenta que es interesante este mecanismo de acción? Porque simula una base nitrogenada, pero está mal. ¿Ya? Por último, el último antifúngico que vamos a ver son las equinocandinas, que inhiben la síntesis de glucanos. ¿Ya? Inhiben específicamente a la beta 1,3 glucanosintetasa que tiene el hongo.
¿Dónde tienen hongo los hongos tienen glucano? En la pared. ¿Ya? Este es un antibiótico interesante porque todos los que hemos visto anteriormente, ¿ya?, pueden afectarme a mí. Porque yo uso DNA, uso RNA, ¿cierto? Uso mitóticos, ¿cierto? Lo que no tengo es el colesterol, así que ahí me voy salvando. Pero si ustedes se fijan, esto inhibe la pared del hongo. Y nosotros no tenemos pared en nuestras células. ¿Cierto? Nosotros no tenemos glucano en nuestras células. Entonces, este antifúngico prácticamente no tiene efectos secundarios. Porque nosotros no tenemos la glucanosintetasa. Esta inhibe a la enzima glucanosintetasa. Y si yo inhibo a la enzima glucanosintetasa, el hongo no va a tener pared. Y si el hongo no tiene pared, va a morir. ¿Ya? Porque el hongo necesita su pared. Se hace muy vulnerable a los daños. ¿Estamos bien? ¿Sí? Después hay que estudiarse. Y para ir terminando, también para la reflexión, me gusta hacerlo reflexionar a mí. Esto es un estudio que hicimos nosotros hace unos años ya, donde estudiamos levaduras, ¿ya?, el 2007, y estudiamos levaduras aisladas de pacientes el 2011. ¿Ok? Probamos distintos tipos de antifúngicos: fluconazol, voriconazol, que son azoles, anidilafungina, que es una equinocandina que inhibe la beta-glucanosintetasa, para ir aplicando lo que aprendimos. Ya, capofungina también, anfotericina B, que es la que se mete a la membrana, ¿cierto? Y se une al ergosterol y hace hoyo en la membrana. Y si ustedes van viendo, comparando entre el 2007 y el 2011, en el fluconazol no se ve tanto el cambio. ¿Qué pasa con el voriconazol? El 2007 había un solo hongo que era resistente, pero en el 2011 aparecieron 3, cada puntito es un hongo. ¿Ya? Anidilafungina. El 2007 llegaba hasta 1 a la 5, o sea, yo que con 1 microgramo podía matar al hongo. Pero ¿qué pasó el 2011? Ya habían varios que estaban con 1 microgramo e incluso aparecieron que había que matarlo con 2. ¿Ya? Fíjense con la capofungina. El 2007 muchos hongos morían con 1, pero ya el 2011 aparecieron muchos que había que matarlo con más antifúngicos. ¿Ya? Fíjense con la anfotericina B. El 2007 la mayoría moría con 0,5, con poquito lo mataba. ¿Y qué pasó el 2011? Fíjense, necesito 1 o incluso hasta 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, entre el 2007 y el 2011, ¿cuántos años hay? 4 años. En 4 años aumentó la resistencia de los hongos. Así como teníamos problemas con las bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos, tenemos problemas con los hongos que a poquito se están haciendo resistentes a los antifúngicos. ¿Ya? Ustedes vieron que antibióticos había muchos. Tengo más opciones, pero antifúngicos no son tantos. Si ustedes se fijan, revisamos. O sea, no son muchos más que estos, que los que vieron acá. Más detalles, vaya sabido, el libro también vamos a hablar harto de antifúngicos. ¿Ok? Eso es solo para reflexión, que en este combo iban, combo venían, vamos perdiendo la batalla al parecer. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas?